Soy Miguel Ángel Sebastián y vamos a ver fundamentos y aplicaciones del nonius. El índice que se va a desarrollar consta de las partes de la diapositiva y la primera de ellas, su introducción. Vamos a definir primero qué es el nonius. Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, el nonius o nonio es una pieza auxiliar que se superpone a una escala graduada y permite aumentar la precisión de su medida en una cifra decimal. Es decir, si a una regla graduada milimétrica, que son las más comunes, es decir, que tiene una resolución de 1 milímetro, se le acopla un nonius, podrá leer con precisión décimas de milímetro en lugar de milímetros. Este mecanismo de escala auxiliar se suele conocer como nonius y también como vernier. ¿Cuál fue su desarrollo? Pues la datación que se tiene se debe nonius al portugués Pedro Núñez, Pere Nunes, que estudió en la Universidad de Salamanca y era astrónomo, era matemático y a efecto de aumentar la precisión y la resolución de los astrolabios, desarrolló y aplicó el nonius. Posteriormente, el jesuita bávaro Christopher Clavius, amigo de Nunes, persona muy importante en la historia porque fue el responsable científico del calendario gregoriano, incorporó mejoras al diseño y utilización del nonius. Un siglo más tarde, el francés Pierre Vernier, que estuvo buena parte de su vida al servicio del rey español Carlos I, escribió en su libro una explicación detallada de la escala nonius, la escala Vernier, y por eso en muchos países y en muchas ocasiones este mecanismo recibe el nombre de Vernier. El fundamento del nonius es muy sencillo. Se trata de la regla, tenemos una escala dividida en milímetros, como hemos dicho antes, en este caso en unidades, en divisiones de escala, y tenemos aquí, hemos dibujado 10 elementos. En principio, su resolución se centra a cuando lo que queremos medir coincide con alguno de los trazos de esta regla. Es decir, si tenemos una pieza como la de la figura y queremos medirla, pues lo que decimos es, hombre, pues tiene algo más de 2 unidades, tiene bastante menos de 3, no llega a 2,5, bueno, pues el resultado de nuestra medida, así a ojo, subjetiva, es 2 y pico. Bien, pues vamos a hacer la incorporación del nonius. El nonius consiste en que 9 unidades de la regla principal se dividen en 10 partes iguales. Entonces, esto de manera física aquí se tiene 9 unidades, se ha dividido en 10. Y aquí 9 unidades se ha dividido en 10. En este caso es en un dispositivo que se llama pie de rey, este es el caso de un dispositivo, un instrumento de medida que se llama micrómetro. Bueno, pues entonces, si nosotros hacemos esto, hacemos tope con esta escala auxiliar, vemos que coincide con el tramo 3. Entonces podemos decir con toda tranquilidad que la medida de esta pieza son 2,3 unidades. Bueno, vale, estupendo. Esto es así, ¿por qué es así? Vamos a verlo ahora. La justificación matemática es la siguiente. En el fondo, nosotros lo que estamos midiendo, lo que estamos evaluando es LM. Pero LM es igual a LR menos LN. Bien. LR está claro que son 5 unidades, pero de alguna manera, donde coinciden el 5 y el 5 con la escala auxiliar es en el 3. Y estos son 3 unidades, pero no de valor 1, sino de valor 9 décimos. Dicho de otra manera, LM es igual a LR menos LN. LR es 5 y LN es 3 por 9 décimos, porque cada unidad de la escala auxiliar son 9 décimas de la escala principal. Estos son 27 décimos, es 5 menos 2,7 es igual a 2,3, que era lo que habíamos dicho antes. Es decir, que leyendo la escala principal el valor de los, vamos a decir, milímetros, en la escala auxiliar se detectan las décimas de milímetro. Aquí sería 2, por lo que se lee en la escala principal, más 3, que se lee en la escala secundaria, o de las décimas de milímetro. Instrumentos con nonius, el segundo gran apartado de esta exposición. Pues quizá el más conocido sea el calibre pie de rey, que es el que he representado en la figura, que es muy usual
y es, de alguna manera, durante muchos años, era el que se llevaba en las batas los ingenieros, los técnicos, al igual que los fonendoscopios se llevaban los médicos. Ese era el instrumento del día a día que caracterizaba el ejercicio de la ingeniería. También es muy frecuente en otro instrumento que se suele llamar micrómetro, que es un mecanismo que se basa en un mecanismo de rosca, que luego contaremos con un poco más de detalle. Aquí se tiene un micrómetro mecánico milesimal con campo de medida entre 0 y 25 milímetros, y este es el mismo, realmente el equipo de medida es el mismo en ambos dos, pero está montado sobre una horquilla más grande para medir piezas que tengan entre 125 y 150 milímetros. Esto lo que nos está indicando es que este instrumento, el campo de medida son realmente 25 milímetros. Lo que pasa que según el utillaje que se le coloque, según la horquilla que se le coloque, puede hacer esos 25 milímetros a partir de 0 o a partir de 125, como es el caso de la derecha. Vamos a ver cómo se leen con el Nonius piezas de manera usual. Se van a hacer 3 ejercicios o 3 ejemplos, uno con el Nonius decimal en pie de rey, otro con un Nonius vigesimal en un pie de rey y un último con un Nonius decimal en un micrómetro. Decíamos que el pie de rey pues es un instrumento muy normal, pero realmente es tan sencillo y tan simple como que es una simple regla, pero que tiene 2 topes. Lo que se trata únicamente es que nosotros, cuando con una regla queremos hacer coincidir lados curvos, es muy difícil atinar y ver dónde está el cero y dónde está el resultado de la medida. Sin embargo, si físicamente colocamos unos topes mecánicos, pues esta especie de presa nos marca exactamente los extremos del diámetro, y con ello nos garantiza que la toma de datos, la toma de la longitud es correcta. Lo demás es simplemente una regla, a la cual se le asigna 2 enonios para aumentar en una cifra decimal su resolución. Este es el caso más sencillo. Habíamos visto ya que 9 partes se habían dividido en 10, esto ya no es nuevo. Y vamos a medir una moneda de curso legal de 1 euro. Nos sale 23,2. Yo creo que en la siguiente se ve ampliada, se ve un poquito mejor. Realmente es 20 milímetros, 21, 22 y 23, 23 y un poquito más. ¿Dónde coincide el Nonius con la escala principal? Pues coincide más o menos aquí. También podría ser aquí, pero bueno, más o menos puede coincidir aquí. Evidentemente pues puede haber alguna indeterminación al final, pero vamos a suponer que coincide aquí. Pues realmente el resultado es 23,2, porque es 23 milímetros más el segundo trazo del Nonius. Vamos a utilizar un instrumento mejor, más profesional. En este caso tenemos una escala de 40, aquí sobre 40 milímetros sobre 39, lo que hemos dividido en 10 partes, y a su vez, como esta escala más ampliada, se ha subdividido en medias partes. Pues entonces aquí medimos el euro y vemos también lo mismo, que es 20, 21, 22 y 23 y un poquito más, y eso coincide el 2 precisamente. Luego es 23,2, nos sale lo mismo que nos salía en el otro instrumento. Ahora bien, si hubiera coincidido en una rayita corta, por ejemplo en esta, que no está muy lejos de coincidir, sería 23,25, con lo cual este instrumento, aparte de las décimas, también permite apreciar las medias décimas. Por eso le hemos llamado vigesimal, porque permite leer la vigésima parte del milímetro. Aquí se tiene. Coincide en el 2. Pero el 2,5 y el 1,5, pues evidentemente están muy cerca, como no puede ser de otra manera. En este caso se está midiendo otro diámetro, un diámetro de una pieza fabricada de aluminio, y aquí pues se ve que es un poquito menos de 20 lo que mide. ¿Cuánto es? Pues aquí podemos ya anticipar que coincide con el 9. O sea, la medición de esto va a ser 19,9. No obstante, se ve mejor en las siguientes diapositivas. Aquí se ve que es un poco menos de 20 y aquí se ve exactamente que coincide con el 9. O sea, 19,9. Ya sabemos medir con un instrumento que tiene un Nonius como elemento auxiliar, como escala auxiliar.
En el caso del micrómetro, el micrómetro es un instrumento que también se llama Palmer, en honor a Jean-Laurent Palmer, que lo patentó en 1845. Perdón, 1848, y esto se basa en un sistema tornillo-tuerca de tal manera que a cada vuelta que da el elemento móvil recorre el tope, que es este de aquí, el tope móvil, recorre medio milímetro, por lo cual hay que dar 2 vueltas para recorrer 1 milímetro. Y como el tambor está dividido en 50 partes, pues aprecia la centésima. Ahora bien, el truco es añadirle una escala auxiliar tipo nonius para poder apreciar la milésima. Entonces, con esto tenemos un instrumento milesimal. En este caso, el micrómetro milesimal de 125 a 150 de campo de medida, pues hacemos una medición como esta, y aquí vemos que es 25, 26, es decir, lo primero que medimos aquí son los milímetros enteros, luego si está entre 0 y 50 es la primera media vuelta, pero si está entre 50 y 100 y 99 está en la segunda vuelta, con lo cual esto es una ayuda que nos permite ver si estamos en la primera media vuelta, o sea, en el primer medio milímetro o en el segundo. Y aquí estamos en el primero, luego vemos aquí que estamos prácticamente a 0, y aquí donde coincide. Con esto hacemos la medición recordar que esto estaba unido a una horquilla que medía 125, lo cual estamos casi en 127 milímetros, porque 125, 126 y no llega a 127. Y en esta medición estamos en 70 y estamos coincidiendo en el 1. Con lo cual es 125, 126, no llega a 127, 70 y un poquito más en la escala de nonius, que es una milésima. Con lo cual, la medición hecha con este instrumento, en esta posición, vemos que no hay piezas, una posición colocada al azar, es de 126,701 milímetros. Las 4 partes que tiene de los milímetros, los medios milímetros, las centésimas y las milésimas con el nonius. Bueno, pues hacer operaciones matemáticas y geométricas en papel es complicado, pues tanto más hacerlo en taller y sobre piezas reales. Entonces, pues hace falta elementos auxiliares. Este ingenioso dispositivo, este ingenioso sistema, mediante aprovechar las capacidades de medida de un instrumento, confiriéndole una cifra decimal más, que puede ser una décima, incluso medias décimas, como hemos visto en estos ejemplos. Este se utiliza en instrumentos de metrología dimensional, como son los que hemos visto ahora, pero también en instrumentos de astronomía, en máquinas herramientas, etcétera. Es un instrumento de siglo XVI, que ha llegado hasta nuestros días. Surge de la tradición tecnológica de la península ibérica. Recordemos que Vernier trabajó para la corona española y Núñez se formó en Salamanca y es portugués y trabajó en Portugal. Puede que haya antecedentes de Oriente que se hayan utilizado antes, con disposiciones más primitivas o no, y que hayan venido a través de la ruta de la seda o a través de la invasión musulmana a la península ibérica. Pero en principio el origen documentado es el de Pere Núñez, hacia 1530. Este instrumento ha sido ampliamente utilizado y se sigue utilizando hasta la actualidad. Y decía antes que era uno de los síntomas identificativos de un técnico en un taller, el llevar el pie de rey, un técnico de precisión, no un técnico de máquina operativa, sino más bien que comprobaba las medidas, incluso torneros y fresadores que estaban a pie de máquina. Con este instrumento se ha llegado a la Luna. Con este instrumento se han hecho los motores y las piezas y los chasis de Fórmula 1 hasta hace un par de décadas. Y con este se han hecho todas las máquinas y todos los dispositivos, instalaciones del Canal de la Mancha y todos los aviones hasta hace 4 días, que recientemente está siendo desplazado por instrumentos muy parecidos, pero que beben
de una tecnología electrónica, lo cual les permite no solamente obtener la medición, sino también transmitirla de manera automática a los procesadores que generan y que procesan este tipo de medidas. Pero los principios físicos de nonios y los instrumentos basados en nonios han sido utilizados y se siguen utilizando y siguen en venta instrumentos basados en sistemas con nonios. Las referencias, siempre me gusta ir a referencias primarias, tal como la historia de las tecnologías, un documento específico sobre Pedro Núñez, un curso clásico de metrología dimensional en España, el profesor Carro, publicado en 1980, y aquí están los enlaces a todos los organismos en los cuales estamos trabajando, estamos colaborando en los temas de historia de la tecnología y de patrimonio industrial. Con esto doy por finalizada esta presentación de los fundamentos y aplicaciones de nonios. Muchas gracias.